Es el año 2069. Han pasado ya muchos años desde que AMLO y Morena prohibieron el día de Coco. No más figuras de Coco, no más disfrazarse como la parca y no más Coco en Disney Plus. ¿Cuántas más? AMLO. Hola homies, bienvenidos a un nuevo Nada Me Parece. El día de hoy volvemos a hablar de Coco, de Disney Pixar. Así es, no estás en un hoyo negro en 2018. Quería hacer este video porque justo ese video que subí en 2018 vi que pues no dije ni madres. Lo único interesante de este video es el intro, y fue lo único que planeé. Aparte de que quería hablar de dos cosas en algún video, estas dos cosas son mercantilización y apropiación cultural. Pero lo quería juntar con otra cosa para que resulte más atractivo. Aunque antes de que continúe quiero aclarar una cosa. Cada vez que alguien de mi edad o de mi generación hace una crítica o análisis de algo controversial en alguna película, serie o canción, llegan los de generación Rocaleta a decir que ¡ay, la generación de cristal no aguanta nada y quiere cancelar todo! ¡Ah! No quiero cancelar a Coco. No me importa eso. Aparte de que salió hace 4 años y fue hecha por Disney, la productora más grande del pinche mundo. Lo que yo quiero hacer es solo poner un nuevo punto de vista que creo que es lo que la mayoría de las personas que hacen críticas quieren hacer. Si después de esto todavía te gusta Coco o la música de la película, no hay problema. Creo que es importante saber lo que resulta controversial de lo que nos gusta. No hace daño criticarlo. Con eso aclarado, hablemos ahora sí de Coco. Ay, y spoilers, aunque salió hace 4 años. Para empezar, vamos a ver qué es la apropiación cultural. A mí me gusta decirle la apropiación coco-cultural. Se entiende por lo general como cuando un grupo mayoritario toma algo de un grupo minoritario y lo mercantiliza. Entonces, suena bien chido. ¿Qué es mercantilizar o mercantilización? Bueno, es el proceso en el que algo se convierte en algo para un uso comercial, ¿no? Entonces podrías decir que la educación está mercantilizada porque pues pagas para ir a la universidad en muchos países, o la salud porque pagas por ver al doctor, o el agua porque por ejemplo yo pago para que me míen. Bueno, ahora que ok, entonces ahora que entendemos qué es mercantilización y apropiación cultural, es importante distinguir entre apropiación y apreciación. Por ejemplo, comer comida japonesa no es apropiación cultural, pero si yo me pongo a vender comida japonesa y digo que se me ocurrió el sushi, pues eso sí sería. Ok, entonces ahora hablemos del Día de Muertos. Hay muchas teorías del origen del Día de Muertos, pero la mayoría de la gente acuerda que viene de la cosmovisión azteca. Para los aztecas no solo existía el cielo y el infierno, sino para ellos había 13 cielos y 9 infiernos. Aparte, tenían distintas celebraciones, dependiendo de la causa de muerte. Los aztecas iban dejando ofrendas a los difuntos en su camino al Mictlán, el infierno, donde su alma podrá descansar. Eventualmente llegaron los españoles y se pusieron a prohibir todo, pero muchas costumbres sobrevivieron de los aztecas, la mayoría mezclándose al catolicismo. Ok, fue un poco más complicado, ya sé, pero este video no quiero que sea tan largo. También quería hablar brevemente de la Catrina. Hay un video de Bully Magnet sobre el origen, vayan a verlo. Y no creo que disfrazarse de la Catrina sea apropiación cultural, por el origen, porque la Catrina fue dibujada por primera vez por José Guadalupe Posada. No tenía nada que ver con el Día de Muertos. Era originalmente un personaje que se burlaba de la gente pobre que fingía ser de dinero o de origen europeo. Aparte, antes se llamaba la calavera garbancera. Entonces uno podría decir que la Catrina de hecho es clasista, pero solo se puede cancelar una cosa a la vez, amigos. El nombre, Catrina, lo recibió después de que Diego Rivera la pintó en un mural homenajeando a Posada. Me imagino que en algún punto de la historia alguien vio a la Catrina y pensó que era la representación de la muerte, porque pues nada mames, subconsciente colectivo occidental. La verdad es que en México hay muchísimas maneras en las que se festeja el Día de Muertos. Es un país de 100 millones de güeyes. Por ejemplo, aquí en León se pone un mercado de Día de Muertos ahí en el centro, pero pues en realidad no conozco a nadie que festeje
festeje como en las otras partes del país. Pregunté a mis papás y abuelos y dicen que de hecho antes aquí no se hacía nada. En León todos se creen gringos y celebran Halloween con su disfraz del Walmart. Esta celebración es más popular en el Valle de México, en el sur del país, en la península. Eso básicamente es el Día de Muertos. Ahora por fin hablemos de la pichi película. Coco se trata de Miguel, el güey de los momos. A él le gusta la música, pero su familia no quiere que siga su sueño. Él cree que el Commander es su pariente. Entonces va y le roba la guitarra, pero eso lo lleva al mundo de los muertos por alguna razón, y no, por mundo de los muertos no me refiero al México normal. De veras se supone que debe ser el mundo de los muertos. Entonces él va a buscar al Commander porque como es su familia lo puede regresar a México normal, porque si no regresa antes del amanecer Miguel se desaparece. Para llegar ahí lo ayuda este güey que odia al Commander porque le robó sus canciones y lo mató, entonces nunca va a volver a su hija, que resulta es la Coco, ¿no? Porque Miguel descubre que 2 más 2 es 4, revelan el fraude del Commander y Miguel regresa a México normal y toca Recuérdame y fin. O al menos de eso es lo que me acuerdo. No, hombre, te lo resumo así, nomás se queda sin chambas y yo le entro a esto de resumir películas que ya medio mundo vio, ¿no? Pero la neta la historia está muy padre, ¿no? Cómo agarraron Valiente y le cambiaron al Día de Muertos y le quitaron los osos. Aunque hubiera estado chido ver al oso del dormimundo ahí. Aunque va, es una historia para menores de 8 años. Entiendo que no puede ser tan complicada porque ese es el target. Tampoco es como que Pixar nos ha entregado historias súper reducidas, pero va. En mi video pasado dije que Adrián Molina no era mexicano. Me equivoqué, una disculpa. Nació en Estados Unidos, pero su familia es mexicana. Él estuvo muy involucrado en la película, fue codirector, guionista y ayudó a escribir música. Muchos de los actores eran mexicanos o mexicoamericanos. Las canciones fueron escritas e interpretadas por artistas mexicanos o mexicoamericanos. Eso me parece genial. Entonces, después de todo esto, ¿es Coco apropiación cultural? Bueno, le dieron su espacio a las personas mexicanas para estar al frente, aunque todo detrás fue hecho gringo. Bueno, o sea, aquí en México la gente no sabe dibujar, pero fueron a Oaxaca y Guanajuato para inspirarse, entonces ¿cuenta? Otro aspecto importante de la apropiación cultural es la mercantilización, y no estoy seguro si la verdad haya habido. Disney y Pixar, Disney Pixar, Disney muñeca, mamen. Con razón tanta gente compraba los juguetes piratas, pero está bien, ¿no? Está bien, enfóquense en la diversidad. Eso está chido. No es como que la mamá Coco está inspirada en una señora purépecha a la que nunca se le dio crédito, y eso sería muy específico si hubiera pasado, ¿verdad? Tampoco es como si Disney intentara patentar el Día de Muertos y hacerlo pasar como si fuese su propiedad, porque eso fue exactamente lo que pasó. Y hasta el corto de Frozen me cae mejor. Entonces, Coco, ¿si es apropiación cultural? Pues sí, güey, no mames, ¿no has puesto atención todo el video o qué? Toma la cultura de otro grupo y la vende como su idea. No creo que sea algo malo que alguien afuera de un grupo cuente la historia de otro. Obviamente si es contada por alguien que pertenece a ese grupo va a ser mucho mejor, pero se le debería de dar un espacio a la gente que pertenece a ese grupo del que se trata la historia y que forme mayoría, que casi no pasa en Coco. En sí, la película le da representación a los mexicanos en Estados Unidos, aunque hay un chorro de estereotipos en la película, pero ok. En mi video original cometí el error de solo enfocarme en la película y en los individuales dentro de ella. La película solo es una parte de la operación de apropiación cultural. Hola amigos, yo del futuro aquí, solo para aclarar unas cosas que aquí editando me he dado cuenta que no dije. La película ignora los orígenes prehispánicos del Día de Muertos en esa parte, y es un poco raro porque se enfoca en aspectos de cultura mexicana más post-revolucionarios, que es como un huecote de historia ahí, ¿no? Sale Frida Kahlo, el santo. y también quiero aclarar que esto no va dirigido con hate para Molina. Él tenía su visión de la película, él tenía su idea y la llevó a cabo. Tal vez como él quiso, no sé. Pero esto es más crítica de aspectos de producción
no, más hacia la productora, no al director. Ignoren el cartón de aquí. Oigan, aparte, ¿no está raro de que ponen a los alebrijes como guías espirituales? No, porque no tenían nada que ver. Que ando leyendo y al parecer es de 1936. Gracias, Wikipedia. Bueno, ahora sí, regresemos al video. ¿Eso significa que otras películas de Pixar como Ratatouille o Valiente son apropiación cultural? Pues no, hasta donde yo sé no intentaron patentar Francia y Escocia. Tampoco es como que los franceses y escoceses están en la misma situación que los indígenas en México. Aunque eso sí, Zootopia es una apropiación cultural furra y eso me empuja. ¿Cómo que no es de Pixar? La parte más triste es que la gente se va a enojar más porque dije que Zootopia es de Pixar. Bueno, banda, eso es todo por hoy. Recuerden que no hay problema que después de todo esto todavía te gusta Coco, seas de México o no. La verdad no tiene sentido culpar al consumidor por lo que hace la empresa, aunque tampoco hace daño saber lo que consumimos. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, link en la descripción, y a unirte a mi canal de Discord. Ve a ver mi video pasado sobre Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. También puedes ir a ver el pasado episodio de Nada Me Parece sobre Your Name. Eso es todo por hoy, nos vemos, arriba la feria.